Saludos a todos, bienvenidos un día más a Ayudantías de X. El día de hoy vamos a hablar sobre los motores, el día de hoy vamos a hablar sobre los motores DC. Para ello tenemos el siguiente circuito. Esta forma de aquí, la forma de aquí es el motor, el cual está conformado por una serie de inductancias, las cuales al ser movidas al ser excitadas con la corriente, genera un campo magnético, el cual influye dentro del rotor del motor y eso hace que gire con un cierto torque, una cierta potencia. Para formar esto, tenemos aquí la fuente de voltaje. Acá tenemos una llamada corriente de armadura. Tenemos el motor. ¿Qué es la corriente de armadura? Como les acabo de decir anteriormente, acá tenemos el rotor y este es la armadura del motor. Acá tiene una serie de bobinas con muchas vueltas, las cuales son las que al pasar la corriente esto hace que el rotor gire. Acá en el motor hay un imán. El generador funciona exactamente igual. En lugar de que sea, claro, aquí ¿cuál es la diferencia entre motor y generador? Pues el motor convierte energía eléctrica en mecánica. Está en forma de torque. Mientras que el generador recibe energía mecánica y la convierte en electricidad, todo generando un cierto voltaje y una corriente. Pero esta mecánica puede ser provista por por ejemplo, en el caso de hidroeléctricas o de plantas térmicas, van a venir de una turbina. En el caso de, por ejemplo, en una bicicleta tenemos el dinamómetro, el cual es el dínamo, el cual funciona con el giro que hace las ruedas de la bicicleta, activa el generador. Esa es la diferencia. Continúa con esto. Corriente de armadura, esta se la calcula de la siguiente manera. Sabemos la armadura está conformada por varias bobinas con muchas vueltas y tiene varios caminos de corriente, por lo cual aquí van a estar en paralelo. Aquí generalmente estas inductancias van a tener, debido a su longitud, deben tener una cierta cantidad de resistencia. Claro, generalmente se hace con cobre para reducir la resistencia, pero igual esto es una cantidad muy pequeña, pero la hay. Entonces se encuentran en paralelo. Lo cual, ¿cuánto vale la resistencia por cada camino? Va a ser igual al número de bobinas por el número de vueltas por bobina por la resistencia de cada vuelta. Esto dividido para el número de caminos de corriente. Entonces con esto ya, entonces RA va a ser igual a R camino paralelo a RCAM, etcétera. Así va a estar en paralelo. Entonces tenemos el siguiente circuito y acá otro valor importante que tiene este sistema es el llamado coeficiente de armadura, el cual está representado por ZP dividido para 2 veces el número de caminos
¿Y qué es Z? Z es igual al número de caminos por el número de bobinas por número de vueltas por bobina y polo, y la P significa polo magnético, que pueden tener 2, 4, 6 en números pares. Cuando funciona el motor, el generador va a tener un voltaje, esto le llama, que lo representa como E sub A, que se va a ser igual al coeficiente de armadura por el, coeficiente flujo magnético por la velocidad angular. Y la corriente. Acá también el torque generado por este sistema va a ser igual al torque de carga, conocido como T en sub load, más el torque de pérdida, que se llama T lost. Luego se va a generar por la fricción, y este load es la carga que nosotros le vamos a poner. Por ejemplo, queremos impulsar por ejemplo, una aspas de avión, entonces va a tener aquí una carga, y aquí esta eso va a depender de, cómo está relacionada con la velocidad. Entre más gire, más rápido gire el motor, más torque por pérdidas va a tener. Y acá a su vez aquí el torque eléctrico es igual a la corriente de la armadura por la resistencia a la armadura más la EA. Oh, no, me equivoqué. Aquí el torque eléctrico generado por el motor es igual también al coeficiente de armadura, coeficiente magnético por la corriente que circula a través del motor. Viendo esta configuración podemos observar que la corriente es igual. Aquí tenemos una fuente de voltaje sub D, siendo por la ley de corriente Kirchhoff, entonces sería IARA más EA. Entonces, una vez revisados estos conceptos, podemos pasar al único ejercicio de la clase. Acá tenemos una máquina DC de 6 polos que tiene un flujo magnético de por polo igual a 0.1 Webs. Dos bobinas de 8 vueltas cada una y 2 caminos de corriente en su embobinado de rotor. La resistencia de cada vuelta es igual a 0.015 ohms y las pérdidas mecánicas por fricción viscosa se pueden modelar como T pérdidas igual a V sobre velocidad angular, donde V es igual a 0.4 newtons metros por segundo. En los terminales de la armadura se conecta una fuente de corriente continua de 110 voltios. Acá nos piden calcular la constante de armadura, la resistencia de la armadura, verificar a qué velocidad gira la máquina cuando no tiene carga mecánica, esto expresado en revoluciones por minuto. También nos piden calcular la corriente de armadura y el torque mecánico de salida durante el arranque de la máquina. Esto opera como motor. Y si el eje de la máquina, y también nos piden aquí estos dos literales, nos piden cuando este sistema funciona a 400 RPM y a 20 RPM. Entonces comencemos con el primer literal. Literal A. Literal A.
Aquí nos piden el coeficiente de armadura, entonces, como vimos anteriormente, vamos primero a calcular Z. Z, aquí el número de caminos son 2. 2 caminos. Aquí el número de bobinas son 12 y son 8 vueltas. Y eso nos da igual a 192. Entonces para calcular K va a ser igual a ZP dividido para 2pi A igual, aquí Z son 192. Aquí el número de polos son 6. Esto tenemos 2pi sobre 4. Sobre A. Número de camino, esto son 2. Entonces obtenemos nunca va a ser igual a 288 pi. La resistencia, ahora pasamos literal B, la resistencia de armadura. Esta, como digo anteriormente, va a ser igual al número de... a ver, me equivoqué aquí. O sea que el número de bobinas son 12 bobinas por 8 vueltas por aquí 0.015 dividido para 2. No, a ver, no, este es recam. Me equivoqué, este no es de armadura todavía, este no. Igual a 0.702 ohms. Y aquí sacando el paralelo, nos da 36, 0,36 ohms. Y acá nos indican que el motor funciona sin carga mecánica, entonces el torque eléctrico es igual al torque de la carga por el torque de pérdida. Este igual a 0, entonces este va a ser igual a BW. Y aquí recordemos que este TE es igual a el coeficiente de armadura, coeficiente magnético por la corriente. Desde aquí despejamos la corriente, entonces esto va a ser igual a KW sobre BW. Ah, me equivoco. Sería igual a BW. Ah, no me... Ok. Entonces despejamos aquí la corriente de armadura va a ser igual a BW sobre K, K teta. Aquí recordemos este circuito como es, que era generador, resistencia de armadura y el motorcito. El BE sería igual a IA por resistencia de armadura más EA. Más EA, que es igual a IARA
por el coeficiente de armadura flujo W. Y esto reemplazando, tenemos W, ¿está? Sacamos, despejamos W, entonces sería voltaje dividido para acá. Aquí va la resistencia. Aquí nos indica que era 110. Aquí ve 0.4 por 0,36. Está dividido para... Aquí K era igual a 288 pi por carga, el Weber. ¿Cuánto Weber? Ahí. ¿Cuánto Weber era? 0.1. 0.1 más 188 pi por 0,1. Aquí las revoluciones dan igual, la velocidad angular da igual a aquí nos da igual a 11,97 97, no, te redondeamos 98 radianes por segundo, pero lo que nos pide el ejercicio es calcular esto en términos de corriente, en términos de revoluciones por minuto. Entonces multiplicamos este 11,98 por 2 pi sobre 60 y eso nos da igual a ver. Entonces, vamos W va a ser igual a 11,98 por 60 dividido para 2 pi, y eso así obtenemos 114,4 RPM de la velocidad sin carga. Ahora pasamos al literal D. Al literal D nos piden calcule la corriente de armadura y el torque mecánico de la acelerador durante el arranque de la máquina cuando opera como motor DC. Estemos DC. ¿Cuánto sería la corriente? Pues le ponemos otra vez aquí cuando dice al arranque, entonces la velocidad angular es igual a 0. Entonces porque está parada la máquina, entonces va a arrancar, entonces recién va a poner. Entonces acá el voltaje va a ser igual a IA, RA, más KA, Z por W. Entonces todo este término se hace 0. Entonces BB va a ser igual a... Entonces dejamos aquí la corriente.
va a ser igual a BB sobre R. Estamos 110 y sería 0,36. Nos da que IA es igual a 305,6 amperios. ¿Cuál es este voltaje? Es demasiado alto, los cuales hay que tomarlo en cuenta, hay que disminuirlo. Existen diferentes métodos para disminuir esta cuestión, que esto lo podrían ver, esto se lo puede revisar, no perdamos tiempo. Y acá el torque, veremos el torque eléctrico. Es la misma fórmula que vimos anteriormente, Ka, AA y A. Ahora multiplicamos entre 0 y 288 dividido para pi por 0.1 por 305,6 nos da igual a 2801,15 newton metros. Aquí nos piden P y F. E y F nos piden. Donde aquí ve T. Aquí recordemos cuando el motor, nuestro motor, EA es menor que el voltaje suministrado, mientras que el generador EA es mayor a B. ¿Por qué? Porque este ya suministra más energía de la que está recibiendo, entonces va a tener un aporte neto, mientras aquí va a tener una resistencia neta. Entonces, en este caso nos dicen W es igual a ver, aquí nos piden 400, sí, 400 RPM, lo multiplicamos para 2pi por 60, de 1,88 por radianes por segundo. Aplicamos hasta la fórmula. Y nos da 384 voltios. A ver, esto aquí es mayor que el voltaje suministrado, por tanto, este es un generador. Y aquí la velocidad es igual a 140. Entonces aquí tenemos 401. A ver, multiplicamos entonces 2pi por este, nos obtenemos, a ver,
14,66 radianes por segundo. Hacemos el EA, va a ser igual aquí a 188 pi por 0.1 por 14,66. Entonces tenemos 134,39 voltios. Por tanto, también de hecho, entonces aquí podemos observar si hacemos diferentes experimentos, ¿no? Vamos a tener la curva de torque y potencia entregada. Entonces aquí tenemos cuando aquí la velocidad es 0, vamos a tener máximo valor. Entonces se va a bajar de manera lineal hasta acá, que aquí es el punto donde tenemos aquí sin carga. Y si bajamos acá, ya el motor, en lugar de entregar potencia, va a entregar potencia mecánica, va a recibirla, y esta zona va a ser generador. Entonces aquí en esta zona es generador, toda esta sección desde aquí para acá, y este es motor. Entonces esta B crítica entonces, ¿cómo nosotros obtenemos para que sea? Aquí, como nosotros estas velocidades son mayores, y de hecho este valor crítico lo hemos calculado más arriba, en el literal C, que es 114 RPM, y los valores que hemos estado dando son acá 400, 140. Entonces, si por ejemplo ponemos 110, digamos, por ejemplo, pongamos 10 aquí, invertirlo, entonces la EA 128 pi por 40 por 10 va a dar igual a, nos va a dar 91 voltios, 91,60 voltios, cual aquí, si es motor, se encuentra dentro de este rango de acá. Y esta es la curva de funcionamiento del motor. Pero ya está. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.